Ok, ahora vamos a hablar del tórax, también conocido como jaula torácica. En sí el tórax tiene 37 piezas. De estas 37 piezas, 12 van a ser vértebras, las vértebras correspondientes como las que hablamos antes, que sería de la T1 a la T12. Y va a tener 24 costillas, 12 del lado izquierdo, 12 del lado derecho. Entonces serían 12 de este lado, 12 de este lado. Va a contar con un esternón, que es este que podemos ver aquí, y con dos orificios. El orificio superior que va a conectar con el cuello y el orificio inferior, el cual va a conectar con el abdomen y la pelvis. Existe un ángulo llamado el ángulo de Charpy, que es de 75 grados, el cual se encuentra aquí. Este es el ángulo de Charpy, usado en anatomía, 75 grados. Y por lo regular, si midiéramos de la columna al esternón, sería alrededor de unos 9 a 10.5 centímetros de distancia de acá atrás hacia adelante. Y bueno, nada más recalcando, la función del tórax va a ser proteger a los órganos vitales. Este número de aquí va a poder variar, ya que los hombres tienen el tórax mucho más ancho que las mujeres. Vamos a contar con diferentes costillas. Se dividen en 3 grandes grupos. Vamos a marcarlos de diferentes colores para facilitar la comprensión. Las primeras 7 costillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se les llama las costillas verdaderas. Esto es ya que cada costilla se va a unir al esternón por el cartílago costal. Después vamos a tener las costillas falsas, las cuales se encuentran enseguida, será esta y esta. Van de la 8 a la 10. Se les denomina costillas falsas ya que comparten cartílago. Comparando con las costillas verdaderas nos podemos dar cuenta que estas tienen su propio cartílago individual que se conecta con el esternón y estas van a compartir un mismo cartílago. Enseguida de estas vamos a tener las costillas flotantes. Serían esta y esta, la 11 y la 12. Se les considera costillas flotantes ya que podemos ver que cuentan con una pequeña porción de cartílago costal, pero no se está uniendo al esternón. Están, en pocas palabras, flotando. El humano a veces puede llegar a desarrollar una costilla extra, que se le denomina la costilla de Eva. Está arriba de la costilla esternal y esto pasa alrededor de una en cada 500 personas. Y a lo largo del desarrollo de esta persona le va a ir generando algún tipo de incomodidad o algún problema. Y como dato general, la costilla 7 será la más extensa de todas, la más grande. Como lo vimos en el video pasado, hablamos de las vértebras. Aquí las podemos ver un poco mejor, ya que estamos viendo la caja torácica desde una vista posterior, no como en las imágenes anteriores en la cual la vista era anterior. Aquí nada más me gustaría recalcar, esta zona de aquí, como ya lo habíamos mencionado, va a ser la apófisis espinosa de la T1, la vértebra torácica 1. La apófisis espinosa, la que si la veamos lateralmente, esta sería su hipófisis transversa, su cuerpo, y la apófisis espinosa sería esta, la que rellené. Esa sería la apófisis transversa espinosa. También vamos a marcar el tubérculo costal, el cual se encuentra aquí. Es una prominencia de la costilla de la cual ahorita hablaremos. Y también vamos a poder visualizar con mucha facilidad el ángulo costal. Aquí es el ángulo que toman las costillas. Ángulo costal. También vamos a marcar el tubérculo costal. Y enseguida de eso también vamos a ver la apófisis transversa. También, como las había dibujado, ahora la marcaré de naranja. Esta es la apófisis transversa, pero la podemos ver aquí representada en la vértebra. Apófisis transversa. Esta sería la zona donde la costilla va a articular con la vértebra. Y a esta área se le va a denominar como articulación costotransversa. También, por último, vamos a comparar la apófisis espinosa de la última vértebra de la caja torácica, que sería por consecuente la T12. Es un poco más plana que la de la T1. Y retomando lo de las costillas flotantes, no podíamos apreciarlas con mucha claridad en la vista anterior, pero desde la vista posterior podemos notar que
como se mencionó, no están unidas al cartílago costal, por eso se les considera como si estuvieran flotando. Antes de pasar a costillas, me gustaría hablar un poco sobre el esternón. Como lo vimos ubicado en las costillas, podemos ver que se encuentra aquí. Esa sería su ubicación anatómica. Y como la mayoría de los huesos, el esternón va a cambiar a lo largo de la evolución del humano. Cuando el embrión o el feto, por así decirlo, se está desarrollando, se van generando poco a poco esos huesos. Un bebé va a tener el esternón dividido en 6 divisiones transversas. Vamos a marcarlas con naranja. Serían algo así. A estas divisiones se les llama estembranes. Y a lo largo de los años se va a ir generando una osificación que los va a ir fusionando. Y esta fusión termina alrededor de los 25 años. Entonces, si tienes menos de 25 años, es probable que tu esternón todavía no esté bien fusionado. Ahora, vamos a hablar de las partes principales del esternón, que se encuentra aquí. Cuenta con 3 partes principales. Vamos a marcar la primera. Esto puede llegar a variar dependiendo de la bibliografía que se esté consultando, pero este se conoce como el mango o el manubrio. Enseguida de eso vamos a tener el cuerpo del esternón y por último, esta pequeña sección que se encuentra aquí se llama el apéndice sifoides. Entonces pondremos apéndice sifoides. Muy bien, y viéndola desde la vista lateral podemos identificar nuevamente el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. Es desde la vista anterior y la vista lateral. Ahora, el esternón cuenta con pocas áreas un poco más específicas. Vamos a marcarlas con color verde. Como lo vimos, y lo podemos ver en la imagen que se encuentra de aquí, el esternón se va a embonar con otros huesos, como por ejemplo lo es la clavícula. Para eso vamos a tener la escotadura clavicular. Tenemos 2, ya que tenemos 2 clavículas, por consecuente 2. Y estas son la vista anterior a la escotadura clavicular. También se podría decir carilla de articulación clavicular. Nuevamente cambia dependiendo de la bibliografía que se revise. Y desde la vista lateral, la escotadura clavicular. También vamos a tener la escotadura yugular. Muy bien. Ahora, algo muy importante para poder identificar las costillas que muchos médicos toman de referencia es el ángulo esternal. Este que se encuentra aquí, podemos ver que tiene relieve, este es el mismo, es el ángulo esternal. ¿Y por qué es importante? Bueno, este nos ayuda a ubicar la segunda costilla. Si podemos sentir más o menos ubicando el esternón en nuestro pecho, podemos ver que tiene una pequeña protuberancia, la que podemos sentir. Bueno, esa la podemos tomar de punto de referencia para la segunda costilla. Ahora, como probablemente ya se dieron cuenta, también contamos con escotaduras costales, en la cual las costillas se van a unir al esternón. Vamos a contar con 6 de estas. Y como ya mencioné, la primera será la que une a la costilla número 2. Este será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irán desde la costilla 2 hasta la costilla 7. Como también ya lo habíamos mencionado, las costillas no van a articular directamente con el esternón. En lo que las conectará será el cartílago costal. Bueno, como ya lo mencionamos, vamos a tener diferentes tipos de costillas. Les hablé hace un momento sobre las costillas verdaderas, las falsas y las flotantes. Pero también van dependiendo de tamaño y forma. Esto va a variar dependiendo de su posición. Por ejemplo, aquí podemos ubicar la primera costilla, la que se encuentra aquí. Esta costilla es muy peculiar ya que es mucho más chiquita. Vamos ahora a ubicar sus partes para después así poder comparar con las demás costillas. Antes que nada vamos a ver que se encuentra aquí. Esta es una vista superior del tórax. Sería esta costilla que podemos ver aquí desde la vista anterior. Ok. Primero, todas las costillas van a contar con una cabeza. Queda señalada la cabeza de la costilla. Enseguida, como los humanos, también tienen su cuello. Después de esto vamos a ver un pequeño relieve aquí marcado. Este relieve se le denomina tubérculo costal. Tubérculo costal. Enseguida de eso vamos a tener el cuerpo de nuestra costilla. Lo voy a marcar con azul para no confundirnos con la flecha. Este es el cuerpo.
Aquí en el cuerpo vamos a poder notar una pequeña curvatura, marcada aquí con verde, que se denomina surco de la arteria subclavia. Surco de la arteria subclavia. Muy bien. Enseguida de esto vamos a tener aquí una pequeña prominencia que no sé si se puede notar muy bien. Es un pequeño relieve nuevamente que se va a llamar tubérculo del escaleno anterior. Entonces va a ser el tubérculo del escaleno anterior. Ok, enseguida de esto vamos a tener otros dos surcos. Y estas van a ser, en vez de la arteria, esta era arteria, hay que recordar, A de arteria. Estos dos surcos que se encuentran aquí, se ven un poco, van a ser surcos de la vena subclavia. Subclavia. Esta sería una costilla atípica, o sea, no típica. Pero enseguida vamos a ver las que son un poco más típicas y sus partes. Ahora vamos a describir las costillas que no son como la primera. Pero nuevamente podemos ver aquí presente la primera costilla, la cual podemos luego ver que es muy diferente a todas las demás. Vamos a empezar con esta, que cuenta con su tubérculo costal, así como la primera. También va a contar con lo que todas las costillas tienen, una cabeza, un cuello, cabeza, cuello, cabeza y su cuello. Ahora también vamos a resaltar que estas dos costillas, las que circulé, estas dos van a contar con un tubérculo costal. Son estas que, como ya habíamos mencionado, estas dos sí cuentan con un tubérculo costal. Pero cuando nos dirigimos a esa costilla, que es aproximadamente la costilla número 11, esa ya no cuenta con tubérculo costal, sino que va a contar con el ángulo costal. Como las demás, es la curvatura que tienen. Vamos a marcarlo de otro color para poder distinguirlo. Será de naranja, la curvatura costal. Esa sí la tienen la mayoría de las costillas. Curvatura. También todas las costillas van a tener cuerpo. Todas van a tener su cuerpo. Está siendo marcado por azul en estos momentos. Cuerpo. Otra diferencia que podemos ver en las primeras dos costillas, vamos a enumerarlas aproximadamente. Esta puede que sea la costilla más o menos número 5 y esta puede ser la costilla número 3, por así decirlo. Entonces, la 3 y la 5 vamos a nombrarlas. Van a contar con una cresta del cuello, que es también una pequeña diferencia que tienen en el cuello, que es como una pequeña elevación, como un surco. Entonces se le va a llamar a esta cresta del cuello de costillas, CDC. Y esta costilla, la número 3, va a contar aquí con un pequeño ángulo, por así decirlo. Es como si tuviera un pico, un triángulo. Esta será la tuberosidad del serrato anterior. Ok, ahora si ubicamos las mismas partes que ya hemos nombrado en la costilla que se encuentra del lado derecho, podremos ubicar su cabeza, cuello, cuerpo. Va a contar con sus carillas articulares aquí y aquí y otra aquí. Esta será la carilla articular que lo une con el esternón y estas serán las carillas articulares que las unen con las vértebras. Esta aquí iría unida a la apófisis transversa de la vértebra y aquí iría unida al resto del cuerpo de la vértebra. Y de esta manera terminamos con las costillas que forman parte del tórax. Aquí tenemos una vista superior del tórax y de las costillas típicas. Aproximadamente es la costilla número 6 de la que podemos ver aquí el par de costillas. Vamos a identificar que aquí se encuentra el esternón de una manera aquí. Aquí se va a encontrar el esternón del cual ya habíamos hablado. A sus lados vamos a encontrar los cartílagos costales. Posterior a esto va a estar una vértebra y vamos a ubicar nuevamente rápido las partes de la vértebra. Es la apófisis espinosa, las apófisis transversales, el foramen vertebral por donde pasa la arteria vertebral, el cuerpo vertebral,
Y vamos a recalcar con verde los puntos de unión a la costilla, la apófisis transversa y en el cuerpo. Tenemos los puntos de unión marcados. Aquí vamos también a poder ver algunas pequeñas partes de la costilla. Esta que se encuentra aquí es la cabeza de la costilla, mientras que todo esto será el cuerpo de la costilla. Como vemos, llevan un ángulo, así como todas las costillas, marcando el ángulo costal. Y bueno, ahorita que estamos hablando un poco de vértebras, un dato curioso que podríamos mencionar es que de hecho tenemos los mismos huesos en el cuello que una jirafa, alrededor de 7 vértebras. Es un dato interesante por si un día lo quieren ocupar.